Vamos a pasar a nuestra mesa, mira, muy puntuales. Aquí están ya Alejandro Saldaña y Jesús Escobar Tobar. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Momentum. Buenos días, Alejandro, Jesús. Alberto, ¿qué tal? Buenos días, Jesús. Gusto en saludarles. Pues muy bien, todo en orden por acá. Qué bueno, tú en el Hola. paraíso, Jesús. ¿Mandé? No, le ¿Qué? digo a Alejandro que está en el paraíso, en Coatepec, ahí. Te entendí. ¿A qué hora el traguito? Mira nada más, Alejandro, A lo que ver. cada quien escucha. Ve que ya es viernes. Perdón. Me ganó el subconsciente. Vale. Pues bienvenidos a esta mesa de análisis. Ya comentaba que la doctora Violeta Núñez y el doctor Héctor Javier Sánchez no van a poder acompañarnos, pero están ustedes aquí. El tema que queremos... Vale, perfecto. Uno de los temas que tenemos en la agenda se refiere justamente a esta conversación que tuvimos hace unos minutos. No sé si tuve una oportunidad de escuchar al vocero del Sindicato de Telefonistas. La huelga en Telmex, 37 años y un movimiento parecido. Tiene sus características el movimiento telefonista, como también tiene sus características Telmex y Carlos Slim, el LUP, como patrón. Entonces, ¿cómo ven este movimiento para un primer saque? Alejandro, ¿tú cómo ves la huelga en Telmex? ¿Qué impresiones te deja? Uy, creo que se congeló Alejandro. Sí, se congeló. Se congeló. Bueno, Jesús, si quieres, en lo que se restablece la comunicación con Alejandro, cuéntanos entonces tus impresiones. Y Cristian, si podemos ver qué hacemos con Alejandro, igual que vuelva a entrar, ahorita lo solucionamos. Jesús, por favor. Fíjate que hace ya algunas semanas me llamó mucho la atención una columna, una participación que presentó la doctora Guadalupe Correa. Tú lo ubicas perfectamente, ha estado incluso con ustedes en Momentum. Y ya desde esa fecha, te hablo desde mayo, más o menos, desde el mes de mayo, Guadalupe Correa en esa columna hablaba precisamente de la posibilidad de que estallara la huelga en Telmex, en esta empresa que tú lo sabes mejor que yo, mi querido Alberto, fue privatizada en la época de Carlos Salinas de Gortari, una época en la cual la narrativa en los medios de comunicación nos decía que las privatizaciones eran lo mejor para el país, porque iban a llevar el desarrollo precisamente a todas las comunidades, a todos los mexicanos y las mexicanas, que permitirían precisamente que el Estado se comportara como lo que debe de ser, una empresa, y no estuviera generando trabajo, sino generando riqueza con ese tipo de privatizaciones. Algo que conocimos a la distancia fue una vil mentira y que únicamente benefició a un grupúsculo, entre los que se encuentra precisamente el ingeniero Carlos Slim. En esa columna recuerdo muy bien, mi querido Alberto, mi querido Alejandro, que ya desde ahí los trabajadores de Telmex estaban precisamente advirtiendo que no había una negociación como tal, que había incluso una especie de cerrazón por parte de la empresa, que ellos trataban de hacerle entender a la empresa de que eran pues trabajadores, ¿no? Que vivían con un salario, que no eran precisamente empresarios, y que por supuesto una huelga les iba a pegar, ¿no? Pero que a final de cuentas era fundamental que lograran que se respetaran su contrato colectivo de trabajo. Y esto nos lleva a lo que tú y yo platicábamos ayer por la noche, Miguel Alberto. O sea, llegó un momento en el cual el Sindicato de Telefonistas de México, incluso así fue destacado por el propio Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, el propio Carlos Slim en alguna ocasión, destacaban al Sindicato Telefonista como uno de los que mejor entendían el país, la modernidad del país, la modernización del sindicalismo, que sabían perfectamente cómo comportarse, ¿no? Ante las nuevas demandas del sistema neoliberal, ¿no? A final de cuentas, pero que eran un ejemplo a seguir para los otros sindicatos, a quienes de plano ubicaban como una especie de anquilosamiento, lleno de caciques, como si en el mismo sindicato telefonista u otros más que eran destacados por Salinas, no existiera precisamente ese cacicazgo, pero eso es otro tema. A mí lo que me llama la atención de verdad es la postura por parte de la parte patronal, ¿no? ¿Por qué razón? Porque no olvidar que Teléfonos de México, insisto, propiedad de Carlos Slim, que fue administrada y es administrada ya por diversos miembros de su familia, fue parte fundamental para que Carlos Slim se convirtiera en uno de los hombres más ricos del mundo. Se convirtió en muy poco tiempo, en muy poco tiempo, en el hombre más rico, más poderoso de México,
¿no? Incluso llegó a ser precisamente el hombre más rico del mundo. Y el magnate siempre, digámoslo así, pues se ha llevado bien, ¿no? Con las autoridades públicas mexicanas, con la élite política. Incluso acabamos de escuchar al presidente de la República señalar, ¿no? Que Carlos Slim es un ejemplo para los empresarios. Hay políticos que lo ubican como filántropo. Entonces aquí lo que me brinca es ¿por qué? ¿Por qué el enfrentamiento? ¿Por qué el rompimiento? ¿Por qué la decisión en un momento dado de empezar a tratar de quitarles esos beneficios o esa situación al sindicato telefonista? Es cierto que el mundo está pasando por una pandemia, pero si revisamos los números, si revisamos los documentos, si revisamos los datos, nos vamos a topar en que esta empresa Carso, junto con otras más, que forman la parte fuerte de la élite empresarial de México, pues no sufrieron mermas que pongan en riesgo su fortuna, no sufrieron mermas que pudieran poner en riesgo su estabilidad financiera, ¿no? Entonces, en realidad, me parece que es más una intentona de empezar a modificar cuestiones de un contrato laboral con vistas precisamente a lo que viene en este marco, en donde lejos de fortalecerse, los derechos laborales han ido perdiendo conforme pasan los años. Yo con esto concluiría, es cierto, la relación entre el ingeniero Slim y el Sindicato de Telefonistas de México, de la República Mexicana, para ser correctos en el nombre, que realmente es el sindicato de Telmex, seamos claros. Sí, ha sido buena, siempre con algunas tensiones, algunos riesgos de ruptura, ¿no? Sobre todo en los últimos años. ¿Sabes qué? En el sexenio, nos recordaba eso Guadalupe Correa, me quedó grabado eso, en el sexenio de Peña Nieto, por cierto, se dio un deterioro muy visible. Es decir, conforme fue avanzando la tecnología, ¿no? Las relaciones entre los trabajadores y los dueños comenzaron precisamente a lamentarse, comenzaron precisamente a alejarse, comenzaron precisamente a enfrentarse. Entonces, me parece que si en algún momento ambas partes, digámoslo así, entendieron los necesarios que eran uno para el otro, con un contrato colectivo de trabajo correcto, decente, que fue destacado incluso por las propias autoridades, me parece que las reformas económicas estructurales aniquilaron el movimiento sindical de México y del resto del mundo, pero el sindicato de Telmex resistió por razones obvias, ¿no? Me queda muy claro, y por su poder superlativo en una industria. Pero el hecho de que ya no dependas tanto de esos trabajadores con los avances tecnológicos, le está dando un margen de maniobra a una empresa, pero me parece que está jugando como no se debe de jugar, y con argumentos que, caray, tú y yo lo platicamos, Beto, eso de pensar o decir que el hombre más rico del mundo no tiene dinero, pues sinceramente me parece como que no es un argumento de negociación. Fue parte de las respuestas que dio Telmex a los trabajadores que no tenían dinero para cumplir con el contrato colectivo de trabajo que establece el derecho de la jubilación de todos los trabajadores contratados bajo ese contrato colectivo que rige al sindicato de telefonistas con Telmex. ¿Tú cómo ves esta huelga, mi querido Alejandro Saldaña, ya que estás de regreso aquí? Cuéntanos. Bueno, aprovechando, tuve una desconexión muy rápida, muy breve, y lo primero que pensé es que ya había llegado la huelga, ¿no? Porque que ya me había hecho efecto la huelga. El contrato que tengo de Internet, el servicio de Internet es con Telmex, ¿no? Con Infinitum. Pero no, simplemente fue aquí un asunto quizás de energía eléctrica, no sé qué pasó, pero bueno, ya estoy acá. Y aprovecho esta circunstancia para retomar parte de lo que comentaba hace un momento Jesús, que yo creo que es, bueno, desde mi punto de vista, uno de los ángulos más interesantes de esta huelga y de todo este proceso, ¿no? Y es que el sindicato está en huelga, pero el servicio no se suspende, lo cual pues hace ver que pues una estrategia, un recurso de lucha de los trabajadores desde hace, bueno, no sé, cientos de años, que el sentido de la huelga justamente pues es pausar, detener, parar la producción de las empresas, de las organizaciones, etcétera. En este caso, estando en huelga, el servicio continúa, los servicios fundamentales permanecen. El servicio de Internet está funcionando, la telefonía está funcionando, digamos que es lo básico. Y entonces esto pues evidentemente nos coloca en una reflexión que ya introducía hace un momento Jesús,
de cómo, pues, la tecnología, finalmente, para decirlo de una manera rápida, ha ido desplazando no al trabajo en general, sino a ciertos sectores laborales, sino a ciertos oficios, cierto tipo de trabajo, a partir, pues eso, de la digitalización, las redes inteligentes, en fin, todo lo que englobamos los que no sabemos del tema con el concepto de tecnología o qué sé yo, ¿no? Y eso me parece muy delicado porque coloca a los trabajadores en una situación de mucha vulnerabilidad, ¿no? Es decir, es una huelga en la que finalmente la suspensión de servicios pues es mínima. En ese sentido, pues es una huelga que solamente desde ese punto de vista pues es una huelga muy débil, ¿no? Sí, a lo mejor hay oficinas en las que no se pueden hacer algún tipo de actividades, quizás la gente que va a pagar su servicio telefónico en cajas, que todavía hay mucha gente que lo hace, que no lo hace por vía servicios bancarios por internet, pues a lo mejor no puede pagar su servicio telefónico o que tiene que ir a hacer alguna gestión o alguna reconexión que pueda haber en algún fallo, lo que sea. Eso es lo que en todo caso está detenido, ¿no? Porque ni siquiera asuntos, por ejemplo, como la compra de, pues no sé, de aparatos o de alguno de los múltiples productos que vende el mismo Telmex, ¿no? Se suspende porque esto ya también está terciarizado en Claro Shop, por ejemplo, ¿no? Entonces, y no solamente es Claro Shop, hay muchas otras actividades en torno a la empresa que han sido ya terciarizadas, de tal suerte que colocan al sindicalismo, no digo el sindicato de telefonía, simplemente digo me refiero en términos más generales al sindicalismo, pues en una situación realmente muy complicada, porque vemos que digamos, el extremo de sus formas de organización, de lucha, que es la huelga, pues en estas circunstancias me parece que es una estrategia si no decir débil, pues no tiene el impacto que tenía en años anteriores. Y ahí está el otro ejemplo, o sea, Notimex, ¿no? Lo mismo, más de 2 años, ya va para 3 años de huelga, y finalmente, pues la gente sigue, la autoridad sigue cobrando sus salarios, y por miles de mecanismos, ¿no? De algunos procesos, pues finalmente la agencia sigue operando, o no sé si está operando, pues, pero la huelga ha tenido poco efecto, ¿no? La otra cosa es que, pues, cuando uno, no sé, es como una vuelta al pasado, ¿no? Cuando uno dice, el líder sindical, Francisco Hernández Juárez, ¿no? Y entonces, pues, hasta mueve a risa, ¿no? Porque estamos hablando de hace, no sé, ¿qué? Pues 30, 40 años, ¿no? Más o menos, que ya era dirigente, no sé si 40 o 30 años, ¿no? Y pues continúa como líder de este gremio, ¿no? Y pareciera esto una vuelta al pasado, ¿no? Y me parece que esta huelga coloca esta discusión, ¿no? O sea, cómo estructuras políticas, sindicales, institucionales en general del país entran en contradicción o incluso hasta en choque con las tendencias globales, ¿no? Que puede ser la digitalización, etcétera. No hay que olvidar que también, como parte del corporativo de Carlos Slim, pues está una de sus otras empresas muy fuertes, que está Telcel, ¿no? Y hace rato decía Jesús que en el contexto de la pandemia hay muchas firmas que no tuvieron ninguna pérdida, o sus pérdidas quizás fueron mínimas, y más bien al contrario, lo que vimos es un incremento de sus utilidades. Una de ellas, Telcel, cuando todo el mundo es mandado a las escuelas, a los estudiantes y muchos trabajos a trabajar a la distancia, pues yo lo escribí ahí en Rompimiento varias veces, ¿no? O sea, ¿hubo algún tipo de acuerdo, de negociación, de tarifas, de un trato preferencial para los niños, las niñas, sus familias que estaban tomando clases en línea a través de teléfonos celulares, a veces un teléfono para 2 o 3 niños? No, se siguió cobrando la misma tarifa, una de las tarifas de telefonía celular más caras que hay en América Latina, ¿no? De tal manera que, pues,
la pandemia le vino como anillo al dedo a este tipo de firmas, ¿no? Entonces, yo veo ahorita pues una situación bastante complicada porque el sindicato, pues sí, está haciendo uso de su derecho a la huelga, de sus recursos, estrategias, etcétera, pero yo no le veo claramente palanca de negociación. O sea, digo, habría que estar dentro de esta discusión, pero no se ve claramente qué palancas de negociación tiene porque, pues, la manera de ejercer fuerza es a través de la suspensión de actividades y las actividades de Teléfonos de México, en términos generales, siguen funcionando con casi prácticamente normalmente, ¿no? Pues yo lo dejaría aquí en este primer comentario, ¿no, Alberto? Gracias, Alejandro. Sí, hay que revisar un poco también el cariz de lo que significa una empresa telefónica que en cierto sentido entra dentro del rango de seguridad nacional, porque las telecomunicaciones son eso, un elemento básico de la seguridad nacional y siempre existe esa dicotomía entre la lucha sindical y el hecho de que tienes que enfrentarte a la posibilidad siempre presente de una requisa y el hecho también de que no se pueden interrumpir las comunicaciones por un tema, insisto, de seguridad nacional. Es ahí como el rango un poco complicado para una organización sindical como la de los telefonistas. Y lo que mencionabas, Alejandro, de la poca efectividad de una huelga y el ejemplo que ponías de Notimex, una puntualización. Lo que sucede en Notimex es una violación artera de la ley, es un empecinamiento inexplicable de la directora San Juana Martínez, a la que no han podido hacer entrar en razón ni el presidente de la República, que yo no estoy seguro que el presidente no quiera, no pueda, yo creo que más bien no quiere, pero bueno, nadie, ni un secretario de Estado, ni la ley, ni nadie ha podido hacer entrar en razón a San Juana Martínez de que está violando la ley. Hay una violación flagrante, abierta, descarada de la ley y ahí está, y nadie quiere hacer nada. ¿Cuál es el poder que tiene esta comunicadora? Habrá que pensarlo. Nada más rápidamente un comentario, y qué bueno que lo traes a colación, el tema de la requisa, ¿sí? Es que no es necesario hacer una requisa porque las comunicaciones no se han interrumpido. O sea, en efecto, ese es un recurso que tiene el Estado mexicano, que en su momento podría hacer uso de él, como lo ha hecho en otras ocasiones, en años anteriores, cuando en efecto ha habido una suspensión de las comunicaciones o en el caso del sector eléctrico, etcétera, pues sí, se puede hacer la requisa. Pero en este caso hay una huelga, pero las actividades siguen. No tiene sentido hacer requisa. ¿Para qué? No, además, fíjate que uno de los puntos, perdón, sobre ese tema, que también nos debe llevar al análisis, que a lo mejor no tiene que ver con la cuestión de la grilla política, pero sí de lo que está pasando, es el desplazamiento ya laboral. Estamos viendo un segundo o tercer desplazamiento laboral del trabajador por la tecnología. Es decir, ¿cuántas plazas laborales no se van a ir perdiendo conforme avancen los años, conforme avance la tecnología? Entonces, ahí también llega un momento en el cual las empresas, desde mi punto de vista, tienen que capacitar mejor a sus trabajadores, tienen que adecuarlos mejor para adaptarse a esas tecnologías nuevas, a esas tecnologías que permitan a todo el mundo desarrollarse de manera más adecuada y no convertir a la tecnología en el sustituto de la mano de obra del ser humano, porque entonces vamos a caer precisamente en injusticias, o vamos a caer precisamente en salarios muy bajos nuevamente, en que se sigue cayendo el salario y en que se va incrementando el desempleo. Y la justificación va a ser esa, va a decir, mira, pues yo tecnológicamente no te necesito. Bueno, pues prepara a la gente que tienes o apóyalos de cierta manera para que puedan enfrentar también este cambio tecnológico. Les quiero leer un par de comentarios de la audiencia, si me lo permiten, porque justo aportan a esta conversación que tenemos sobre la huelga en Telmex y lo que implica la revisión del modelo sindical que en algún momento se presentó como el óptimo, hablo de los 90s, y que el sindicato de los telefonistas pues era un ejemplo muy claro de un modelo sindical exitoso, sin necesidad de llegar a la mano dura, como en su momento llegaron a plantear las llamadas famosas huelgas locas que tanto abundaron en una época del país. Dice Silvia Reyes Núñez, los trabajadores, ese lo vale un poquito después, dice Silver, ahora resulta que los derechos laborales son vistos como privilegios por otros trabajadores asalariados que critican una lucha laboral como si fueran los patrones. Eso, ahí está lo que dice Silver. Nora Bri,
Pero además de las circunstancias del sindicato y su dirigencia, está el motivo de la huelga, las jubilaciones. Es muy justo el reclamo de los trabajadores, pues como lo han planteado. Silver repite también los privilegios, entre comillas, más bien derechos ganados por la fuerza de una lucha más que justa. Y lo que les quería comentar, que a mí me parece un ejemplo claro de hasta dónde ha permeado esta narrativa de condenar el movimiento sindical independiente, por supuesto, que busca mantener lo que está establecido en la Constitución mexicana y en los derechos humanos universales. Ojo, que es el derecho a un trabajo justo y bien remunerado. Dice Silvia Reyes Núñez, ¿hasta dónde permea este discurso neoliberal y cómo muchas personas se lo han comprado y lo asumen como la norma y la regla y lo que tiene que ser? Dice Silvia Reyes Núñez, claro, los trabajadores de Telmex no quieren perder su trabajo, que dicho de paso ganan muy bien, y a ellos no les interesan los clientes, solo les interesa no perder sus privilegios. Es como que esa idea, Alejandro, de pensar que ganar bien es un pecado, es un crimen, tener derecho a la jubilación es un delito. Esa idea de que el derecho al bienestar es malo. ¿Qué piensas? Sí, lo hace apuntado de manera muy clara, muy precisa, ¿no? Digamos, son como varios niveles, ¿no? Uno de ellos, algunos autores, algunos teóricos han hablado de la sociedad del postrabajo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, es un discurso que también circula, ¿no? ¿Qué significa, dicho de manera muy rápida y muy sencilla, ¿no? Pues todo este desplazamiento al que se refería Jesús también de sectores de trabajadores por parte de las muchas tecnologías, ¿no? Ya sabemos, por ejemplo, que, qué sé yo, existen distribución de mercancías, de camiones, etcétera, sin chofer. Simplemente ya son los camiones que de manera autónoma son programados y llevan la mercancía del punto 1 al punto 2, del punto A al punto B, sin que haya un trabajador. Y en todo caso puede haber trabajadores que solamente van vigilando, supervisando, pues que los programas funcionen, etcétera, ¿no? Y como ese podemos poner miles de ejemplos, no de utopías, sino de realidades que ya están ocurriendo, ¿no? Con todo esto de la robótica y demás, mismo servicios de hotelería, por ejemplo, en donde llegas y ya, bueno, haces el check-in o el registro, a decirlo en español, ¿verdad? El registro, no con una persona, sino con un sistema automatizado, ¿no? En fin, podemos poner aquí miles de ejemplos, ¿no? Esa es una realidad que también nos hace ver que la tecnología está en función también de una estructura social de clase, de poder, etcétera, no es neutral, y que, hay que decirlo también claramente, los gremios de trabajadores, los sindicatos, las asociaciones, quizás no se ha tenido la capacidad de respuesta suficiente o contundente ante estas nuevas realidades. Yo me acuerdo cuando en Telmex hace pues ya muchos años, no quiero decir tanto para no entrar para no balconearme tan feo, ¿no? Por ejemplo, cuando empezó a introducir la digitalización, y recuerden ustedes seguramente, bueno, son referencias que podemos ver en las películas y demás, de las trabajadoras con estas diademas que estaban conectando las centrales telefónicas justamente y haciendo las conexiones de forma manual, ¿no? Y cuando entra la digitalización, pues hubo mucha resistencia en el mismo sindicato de telefonistas, precisamente porque este sector de trabajadores, las operadoras telefónicas, pues iban a ser desplazadas, como en efecto fueron desplazadas. Entonces, pues son realidades que se están imponiendo de manera muy contundente y ante las que resulta muy complicado por parte del trabajador, es decir, del trabajador no individual, me refiero, del trabajo, sus organizaciones, etcétera, dar respuestas claras y contundentes. Pero en efecto, este concepto de derecho laboral me parece que se debe mantener y defender a toda costa, ¿no? Entre otras, las jubilaciones, que nuevamente nos coloca en un nuevo escenario, nos pone otra vez en la mesa el tema, por ejemplo, de las jubilaciones, que es uno de los grandes problemas que hay a nivel, no de México, sino a nivel
a nivel mundial, ¿no? Es uno de los temas más complicados. ¿Cuántos años? ¿Cuál es la estructura del servicio sí, de atención al trabajo a las personas jubiladas? Si es válido todavía mantener esta idea de un esquema solidario, ¿no? Es decir, los jóvenes trabajan para sustentar las jubilaciones de las generaciones anteriores, ¿no? El problema con esto es que también esta pirámide se va invirtiendo. Entonces, de pronto hay más cantidad de trabajadores en jubilación o ya jubilados que aportadores a los sistemas de jubilación. En fin, es otra de las tantas aristas que nos coloca esta huelga, pero me parece que lo que comentabas, Alberto, es irrenunciable. O sea, el derecho al trabajo, el derecho a la jubilación, y quitar del discurso y quitar de la perspectiva esta idea de que son privilegios. No son privilegios. El trabajo es un derecho humano y así se debe de sustentar. Y cuando digo el trabajo, me refiero al trabajo, el trabajo digno, significa tener un salario adecuado, significa tener prestaciones, seguridad social, vacaciones, etcétera. A eso me refiero, no el trabajo precario, sin ningún tipo de apoyo, sin seguridad social, sin derecho a la jubilación, etcétera, etcétera. Eso creo que se debe de seguir defendiendo, pero indeclinablemente en tanto derecho humano. Claro, sí, es exactamente el punto. ¿Qué tipo de trabajo es el que se tiene que defender? Y el que hablamos aquí es justamente, y el que también las personas en el chat, Jesús, nos comentan, es el que me parece que debemos aspirar y mantenerlo como una defensa, irrenunciable, dice Joselo Arce. Recuerdo, por ejemplo, a propósito de esto que platicábamos, Jesús, de cómo de pronto la narrativa se instaló y se hizo creer que el que tú pidas que tengas un contrato, que te tenga las prestaciones mínimas que establece la ley, es un crimen, y mucha gente lo cree así. Bueno, y hay mucha gente que no, por fortuna, como José Loarce, y él nos recuerda, dice: recuerdo que desde las televisoras defendieron que por nuestro bien modificaban las pensiones de asegurados al IMSS, después nos hicieron despreciar como privilegios a los de Pemex, IMSS, la CFE. Hackman 84 dice: no debería ser discusión si en Telmex se gana bien, deberíamos estar presionando para que en todos los otros trabajos se pague igual o mejor. Punto clave, yo, Jesús. Es que fíjate que este punto es de las narrativas, ¿no? Ahora mucha gente te comenta, es que está de moda la palabra, ¿no? Es que realmente ayuda a describir lo que hemos vivido durante muchos años y a comprender también por qué hay mucha gente que piensa de esa manera. Efectivamente, durante no años, décadas, las dos principales televisoras de este país, con una penetración muy, pero muy amplia, en cada rincón, incluso me atrevería a decir, empezaron a lanzar esa narrativa. Empezaron a lanzar la narrativa que era mal, era un pecado ser sindicalizado, por ejemplo, que no tenías por qué ser sindicalizado, que eso abonaba a las pocas oportunidades que recibían el resto. De repente te decían, no, es que para que la empresa sea productiva, pues te tienen que pagar menos. Entonces, pero vas a tener trabajo. Yo recuerdo mucho la declaración que hacía Enrique Peña Nieto cuando solía presumir el número de trabajos que creaba, según él, cada año, basado en datos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y un reportero le preguntó, ¿y la calidad del trabajo? Y Enrique Peña Nieto contestó a su más puro estilo, ¿no? Hombre, no podemos tenerlo todo. Entonces, palabras más, palabras menos. Entonces, eso denota precisamente la forma como piensa esta cúpula empresarial política, que desde Salinas, empezó con De la Madrid, pero creo que con Salinas se da principalmente o se profundiza. Esta simbiosis del político empresario, que cree firmemente en eso, que cree firmemente en acabar con los derechos laborales, en acabar con buenos salarios, porque eso también te ayuda, como dirían en el libro de 1984, a crear una sociedad jerarquizada. Es decir, ¿quién va a poder exigirle al de arriba que distribuya mejor? El del medio. Entonces, lo que tú haces es pisar al del medio para que no te exija absolutamente nada y mandarlo hasta el final para tener un control del mismo. Y para eso precisamente es necesaria la narrativa. La narrativa que te haga pensar o te haga creer que aquel que gana bien en este país, perdón, voy a citar a uno de los grandes personajes de creadores de esas narrativas, a Emilio Azcárraga, padre. Ajá, no el abuelo, el padre.
en un país de jodidos, porque esa es la realidad. Te hacen creer que tú tienes que estar en el mismo tenor que el resto, no en ganar bien, no en sentirte bien, no en tener derechos laborales. Y efectivamente es parte de una narrativa neoliberal, de una narrativa que ha acompañado a un sistema económico que ha beneficiado solamente a unos cuantos, que ha fortalecido solamente a algunas empresas, porque si hacemos un recuento y si hacemos un estudio, nos vamos a topar con que las empresas que manejan México, y nos podemos ir incluso al mundo, son muy pocas. De ahí se derivan cuántas, ahorita lo decía Alejandro, el caso de Grupo Carso, revisemos Grupo Carso, no es solamente Telcel, no es solamente Telmex, el Grupo Salinas no es solamente Televisión Azteca, el Grupo México no es solamente Cinemex, o sea, tienen diferentes ramificaciones en las cuales, por supuesto, tienen un control de lo que está pasando en este país. Y son ellos los que han salido beneficiados de esa narrativa de que el trabajador, a final de cuentas, no tiene por qué aspirar a vivir mejor. Tiene que aguantarse y darle gracias literalmente a Dios que tiene trabajo. Porque cuántas veces no hemos escuchado también, y la gente de la audiencia no me lo va a dejar mentir, y en el medio periodístico tristemente también se ha escuchado a gente que te dice, afuera por la mitad hacen tu trabajo. Entonces es algo muy penoso, pero es parte de esa narrativa que se viene dando y que tristemente nos ubica en la situación económica en la cual nos topamos ahora. Un sindicalismo, sí, no vamos a decir que el sindicalismo era perfecto, no, por supuesto que no, el sindicalismo en México creció de la mano del gobierno y fue amparado por el gobierno. Y las huelgas que muchas veces hicieron el sindicalismo oficial era para desestabilizar a los enemigos del gobierno. Y el sindicalismo independiente fue aplastado. Y el sindicalismo independiente era tachado de grillos por parte de los medios de comunicación. Recuerdo a economistas, por ejemplo, como Arturo Dam, ¿no? Arturo Dam justificando precisamente el que se quitara las pensiones, el que fuera en contra de los derechos de jubilación de la mayoría de los trabajadores. ¿Por qué? Porque decían, no es que las empresas pobrecitas no van a poder pagar las jubilaciones y en un futuro. A ver, el trabajador te dio su vida entera. El trabajador duró 30, 40 años en una empresa. Lo mínimo que se merece es que lo apoyes ya cuando es una persona mayor. Pero escuchamos a ese tipo de economistas que durante mucho tiempo estuvieron en los medios de comunicación repitiendo la misma verborrea que solamente tenía una finalidad: fortalecer al de arriba y fastidiar al de abajo. Y de por sí, pulverizar, le dicen algunos, a la ya de por sí alicaída clase media. Entonces sí, nos topamos con eso, con una narrativa que ha sido muy eficiente, porque sí, triste, muy triste de verdad, esto parte con que la mayoría de la gente cuestiona a aquellos que ganan bien, en lugar, como bien lo decía la gente de nuestra audiencia, exigir que todas las empresas paguen bien, exigir que las empresas reconozcan todos los derechos laborales y no tratar de que, ahora sí, como diría perdón, ando muy de citas, pero como diría Hugo Sánchez, ¿no? Voy a retomar a Hugo Sánchez, que decía que a final de cuentas el mexicano, el problema que tenía era el del cangrejo, ¿no? Que si de repente un cangrejo empezaba a subir por la cubeta, los demás lo jalaban precisamente para que se cayera en medio de todos. Y ese es uno de los problemas, pero insisto, tiene mucho que ver con la responsabilidad de los medios de comunicación, que de verdad, los medios, no los periodistas, ellos sí separan mucho eso. Los medios de comunicación no han estado a la altura de una sociedad, han estado completamente al servicio durante muchos años, sobre todo los hegemónicos, del poder político. Nada más mira un apunte con esto de las narrativas, que hay que profundizar en ello, pues, cómo en los últimos años, no sé, 20, 30 años, ¿no? Empieza a hablarse de manera diferente, es decir, ya no son trabajadores, aquí lo que hay son colaboradores, asociados, y una serie de eufemismos que se van poniendo ahí, ¿no? Entonces, esto lo que hace es borrar esas identidades colectivas, ¿sí? No, es que no eres trabajador, eres un asociado. A esto se añade toda una estructura por ejemplo, de pago de salarios, ¿no? Que va más allá o que deja de lado las contrataciones colectivas, los salarios en función de categorías, etcétera, para individualizar y pagar en función de rendimientos, ¿sí? Entonces, todo este discurso neoliberal, ¿sí?, está en el corazón realmente de las empresas y del trabajo, con todo lo que ya sabemos, ¿no? Perdón, pero no lo puedo decir de otra manera, babosadas, ¿no? De el discurso de la excelencia, el discurso de la calidad, el discurso del ganar, etcétera. O sea, cuando hablamos de narrativas, a esto nos estamos refiriendo. Y eso se nos ha colado de manera casi que imperceptible en los últimos
36, 30 años, no sé cuántos, y hay que ponerlo en tela de juicio, o sea, hay que cuestionarlo, hay que criticar y hay que presentar las implicaciones políticas que tiene todo este discurso, que se presenta como un discurso científico, ¿no? Muy racional, muy científico, etcétera. Sí, pero es un discurso de poder. Claro. Y esto de los asociados es muy de Walmart, por ejemplo. No, y perdón, Beto, hay empresas, y lo acabamos de ver también en Twitter, y hay economistas que te hablan del echeleganismo como si fuera la solución a tus problemas laborales, o sea, y que te dicen, no, 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 todo está en ti, tú échale ganas, haz que pase. Y de verdad, parece una broma, pero es una broma macabra, como bien dice Alejandro. Y yo he sido testigo en varias empresas de cómo caen en ese discurso. Y que aparte de todo, si ya entramos en una discusión más a fondo de esa narrativa, es increíble de verdad que te hablen de el echileganismo y le digan, no, eres pobre porque quieres, ¿no? Literal. O sea, eres pobre porque quieres, porque las oportunidades supuestamente ahí están, ¿no? Y te atreves a irle a decir eso a una niña, a un niño de una comunidad de Oaxaca, por ejemplo, que ni siquiera tiene caminos, ni siquiera tiene luz, ni siquiera comen bien, ajá, y te atreves a comparar las oportunidades que tiene con un niño, por ejemplo, del norte de la República Mexicana, de una familia adinerada, y ahí están los datos para los amigos o amigas que creen en el echeleganismo, ¿no? El 90%, y me estoy viendo tal vez muy prudente, de los niños y niñas que nacen ricos, van a morir ricos sin ningún tipo de esfuerzo. El 90-95% de los niños y niñas que nacen pobres van a morir pobres aunque se esfuercen toda su vida. Esa es la realidad que se ha construido en este país. Y hay empresas que lo siguen perpetuando porque, claro, como dice Alejandro, coincido plenamente, es una cuestión netamente de poder, netamente de controlar la situación, ¿no? Por ahí dicen que quien controla la narrativa controla toda la historia, ¿no? Entonces, eso es lo que nos estamos topando, ¿no? Sí, sí, para seguir con temas económicos, porque ya está muy, muy sabrosa la conversación, pero tenemos en la agenda otro punto que, a reserva de lo que ustedes dispongan, si nos dedicamos un poco más a esta parte de los derechos laborales y toda la narrativa que se ha construido por ahí. Hay una controversia que se ha presentado, sobre todo en el debate político, el debate público en México, que tiene que ver con estas consultas que ha solicitado el gobierno de Estados Unidos con base en el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, que sustituyó al TLC para revisar una eventual violación de los derechos de las empresas estadounidenses y canadienses, porque también se sumó Canadá, que se dedican a la energía, revisar si las disposiciones del gobierno mexicano afectan a estas empresas y tendría una violación de lo firmado en el TEMEC. El presidente López Obrador habla de mano negra allí, de intereses políticos. ¿Tú cómo ves este tema, Alejandro? ¿Mano negra en esta situación que ahora vemos estos días? Pues mira, es para vincular un poco con la conversación de hace un momento, ¿no? Es otra vez es esta situación en donde, digamos, realidades relativamente nuevas, ¿no? En este caso, el TLC, después el nuevo tratado, ¿no? El TEMEC, que entran en contradicción con disposiciones constitucionales, ¿sí? Entonces, en este caso, pues es bastante clara la Constitución en este sentido de los propietarios de los hidrocarburos, de los recursos, etcétera, pues es la nación, en fin. Y de pronto aparecen estos, bueno, no de pronto, tiene esto ya muchos años, ¿no? Que aparecen estos convenios, estos tratados, y al signarlos tienen un carácter, pues sí, hay un compromiso que se establece, ¿sí? Ahora, ¿hasta qué punto esto entra en contradicción o hay una violación al tratado? Eso es algo que se tendrá que debatir, que discutir, etcétera. Pero yo creo que el problema de fondo es, nuevamente, es la reivindicación del Estado y de sus instrumentos, ¿sí? A través del gobierno, las leyes, etcétera. Y por el otro lado está toda esta corriente de tratados que expresan, digamos, el espíritu neoliberal, ¿no?
esa contradicción me parece compleja, ¿no? Lo que también habría que decir es que yo, por ese lado, yo digo, no me parece del todo pertinente el señalamiento de mano negra, ¿no? ¿Por qué? Porque el Senado aprobó el tratado, ¿sí? El TEMEC, o sea, lo signó, lo firmó. ¿Y quién está en el Senado? Mayoritariamente, sí, controlado por Morena. Entonces no se puede llamar a sorpresa cuando hace unos años se ratificó y fue firmado, pues entonces me parece que ese era el momento para discutir la letra chiquita de los convenios, aclaraciones sobre determinada cláusula, etcétera. Pero no tengo los datos de cómo fue la votación, pero fue mayoritariamente, ¿sí? Se ratificó y creo que hubo 3 o 4, no me acuerdo, por ahí votos en contra y uno que otra por ahí abstención. Y un Senado en donde Morena pues tiene la mayor número de asientos. Entonces, por ese lado, pues no me parece que puede uno decir es que no sabíamos, hay mano negra, etcétera. Señor, pues ustedes lo firmaron, ustedes lo ratificaron y es ahora lo que está en contradicción. Es ahora que se está entrando en este debate, ¿no? Me parece que también hay que ser cautos en la discusión y no hacerla tan en general, ¿no? Habría que ver con lupa, artículo por artículo, apartado por apartado, en dónde están esas posibles diferencias, ¿no? Sí me parece que hay un riesgo importante de que acciones, iniciativas del gobierno mexicano puedan estar, no digo que lo estén, hipotéticamente, puedan estar contraviniendo los acuerdos firmados y que esto puede dar lugar a sanciones. También es cierto que esto puede dar lugar a sanciones. Habría que ver en específico de qué se trata, en dónde está la violación y hasta dónde llega, ¿no? Pero como todo, esto es un asunto de negociación. O sea, aquí creo que el purismo, ¿no? Los puristas no hay mucha cabida, pues esto es una estira y afloja, ¿sí? Entonces, yo creo que por parte del gobierno mexicano, poner en este proceso de estira y afloja, una postura muy clara, firme, de reivindicación de la soberanía nacional, etcétera, es la parte en donde el gobierno mexicano jala y me parece acertada, me parece bien. Ahora, ¿hasta dónde? Digo, no se puede jalar tanto que se rompa la liga, ¿no? Pero tampoco se puede dar por hecho, así como que, bueno, ya lo que dice el tratado es letra totalmente impoluta y no se le puede cambiar ni una coma ni se puede hacer nada. No, es un acuerdo que, como todo acuerdo, pues requiere una relación de fuerzas. Entonces, que el gobierno mexicano reivindique los derechos de la nación sobre sus recursos, que intente acotar el poder de estas empresas, del capital, de los inversionistas canadienses, estadounidenses, etcétera, me parece bien. O sea, es la manera de jalar la liga, ¿no? Ahora, tiene que entrar esto en un proceso de negociación muy fino, ¿no? Por cierto, no se nos olvide, a propósito mira qué miedo, mira cómo estoy temblando, ¿cómo se llamaba el grupo de Chicoche? Se llamaba Chicoche y La Crisis. Ese era su... Entonces, Chicoche va junto con La Crisis. Yo soy de Timbiriche para acá. Sí te creo, mi querido Jesús. ¿Cómo ves este tema? Mano negra en este tema de las consultas sobre el apartado de energía, sobre todo de electricidad, y te agregaría también un elemento para, justo a propósito de este video que presentó el presidente López Obrador con Chicoche y que ha sido sacado de contexto, pero de una forma brutal, en fin, pero la mano negra, creo yo, también tendría que revisarse a partir de ese gusto, ese gozo, esa alegría que tienen pues varios medios de comunicación, miembros de la oposición política, intelectuales, en fin, opinadores, que están felices ante la posibilidad de que se pueda presentar una sanción a México. Están tan contentos como si se hubieran ganado el melate. ¿Qué te dice de esta situación, de esta forma de reaccionar de esta parte de la oposición, a quien yo sostengo que el odio los ha embrutecido? ¿Qué piensas de esto, Jesús? Fíjate que yo de entrada estoy sorprendido por la reacción por parte de Estados Unidos y de Canadá.
Efectivamente, como dice Alejandro, todos leyeron el acuerdo, todos lo firmaron, los poderes legislativos, particularmente el tema de los senadores, pero en realidad si uno valora las acciones que ha llevado a cabo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el tema, ojo, en el tema eléctrico o energético, hay muy poco de lo que se podría quejar Estados Unidos y de Canadá. Incluso esa fue una de las grandes discusiones sobre la reforma. Supuestamente por eso no pasó, por presiones que hubo por parte de Ken Salazar y del embajador de Canadá, de la embajadora de Canadá, perdón, hacia el Partido Acción Nacional, hacia el Partido Revolucionario Institucional, quienes respondieron más a las necesidades y demandas precisamente de estos países, de sus empresas, para garantizarles los beneficios que hasta el momento han tenido como tal. Entonces, me parece que la discusión va más de fondo y tiene que ver con el litio. Tiene que ver con la molestia que les generó en Estados Unidos y Canadá la decisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de nacionalizar el litio. Yo creo que por ahí va y están utilizando una de las herramientas que les da este tratado, el famoso TEMEC, para tratar de golpear por otro lado. Porque la inconformidad, la molestia, la indignación, el enojo que se dio cuando Andrés Manuel López Obrador decide nacionalizar el litio fue mayúsculo en los Estados Unidos. Y lo dijeron de manera abierta diferentes empresarios, diferentes personajes del sector económico de la Unión Americana, que era un error por parte de México, que México estaba cometiendo un error, que estaba desprotegiendo precisamente a los inversionistas. Y a mí me parece que el callejón por el que se van es el tema energético. ¿Por qué? Porque ellos consideran que por ahí es donde pueden llegar a presionar o por ahí pueden llegar a discutir. Pero el fondo para mí es precisamente el litio, en donde México hizo lo que tenía que hacer. Para mí el presidente de la República actuó de manera, y su gobierno actuaron de manera muy correcta. El litio no tiene por qué estar en manos de privados, así como ningún recurso natural. Lo puede regular, por supuesto. Puede haber participación privada. Ojo, eso debe quedar muy claro. Por supuesto, no te puedes cerrar completamente, pero el control total es tuyo. Tú no puedes ceder tus recursos naturales porque las empresas privadas, y lo estamos viendo con el agua, en Querétaro y en otras entidades, en donde un derecho humano, que es el agua, se está convirtiendo en un derecho a quien lo pueda pagar. Bueno, ¿quién nos garantiza, como ya ha pasado, que eso no sucede con este tipo de discusiones? ¿Qué nos garantiza que eso no va a pasar con la luz? ¿Qué nos garantiza? Lo decíamos en alguna ocasión, si revisamos las ganancias que ha tenido México por oro, por plata, por otros minerales que hemos tenido, son minúsculas para el país, son nada para el país y son muchas para la iniciativa privada. Pemex, afortunadamente, se le ocurrió a Lázaro Cárdenas, porque de otra manera también nos hubieran saqueado como nos estaban saqueando antes de Lázaro Cárdenas. Entonces, para mí me parece que la discusión o la molestia de los Estados Unidos y de Canadá es una justificación para entrarle al tema del litio. ¿Cuánto va a aguantar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador o cuánto margen de acción y de negociación va a tener? Hoy, por ejemplo, el presidente de la República fue tajante al señalar, no va a pasar absolutamente nada porque nos necesitamos. Eso da pie a pensar lo que Andrés Manuel López Obrador vislumbra en una mesa de negociación. Sí, tú quieres esto, pero yo necesito esto, y tú me necesitas a mí para esto, sin dejar de lado, ojo con este detalle, que China ya está en América Latina. China ya está en lo que Estados Unidos en algún momento dado definió como su patio trasero. Pues ahí está China, en la puerta de entrada al continente americano, y está esperando este tipo de diferencias con la Unión Americana para comenzar precisamente a involucrarse. Una acción que México podría tomar y que vaya que Estados Unidos le daría un calambre es que México se metiera a los BRICS, por ejemplo. Y eso vaya que le generaría a Estados Unidos un problema. Y lo sabe perfectamente. Y Andrés Manuel López Obrador tendría que valorarlo. Y no estaría violentando ninguna ley, ninguna regla del TEMEC. Ojalá Andrés Manuel López Obrador y ojalá Marcelo Ebrard, que claro que juega un papel en todo esto, tengan las cartas suficientes para saberlas maniobrar. Es cierto, la relación es muy desigual entre México y Estados Unidos. No nos vamos a poner al mismo nivel porque no lo tenemos. Económicamente hay una mayor dependencia de nuestra parte, pero sí tienes con qué jugar, sí tienes con qué maniobrar. Y México, yo creo que si algo ha demostrado Andrés Manuel López Obrador es que sabe perfectamente cómo sentarse a la mesa con los Estados Unidos, tanto con el rostro de Donald Trump como con el rostro de Joe Biden. Y en el caso de la narrativa, yo sí creo sinceramente que toda la oposición, perdón por lo que voy a decir, pero son verdaderos hijos de Miramón. O sea, estos personajes, de verdad yo creo que su sueño guajiro, dirían las abuelitas, es que haya una invasión, o sea, que Biden se enoje y que
bombardee el agua de Chapala y nos caigan todos a Chapultepec y demás, porque sinceramente es increíble. Si López Obrador no felicitó a Biden luego, ya se enojó Biden, ya no le va a volver a hablar en su vida, no lo va a recibir, está enojadísimo, va a cerrar la frontera. Si López Obrador no va a la cumbre de Biden, ya se volvió a enojar Biden. Ahora sí viene la invasión. Kamala Harris odia a López Obrador. Si López Obrador en Estados Unidos ni lo van a recibir, le van a cerrar la puerta. López Obrador ya arruinó todas las relaciones con Estados Unidos. Por favor, o sea, de verdad ya caen en una esquizofrenia que resulta hasta ya un insulto para la gran mayoría de las mexicanas y mexicanos. Ahora, yo no dudo, por supuesto, que sí lo quieran en el fondo, ¿eh? Y perdón que lo diga de esta manera, la derecha es golpista, aquí y en China. La derecha es golpista y para ellos, efectivamente, no es correcto que haya un personaje como López Obrador en la silla del águila. Para ellos no les agrada Andrés Manuel López Obrador por cuestión racial, por cuestión de origen, por cuestión ideológica, un personaje como Andrés Manuel López Obrador hay. Y eso lo ha demostrado la derecha durante toda la gestión de Andrés Manuel López Obrador. Y hay una derecha, por supuesto, que se adaptó, que está a su lado, que son sus consejeros administrativos, que tienen un peso específico en ese sentido, como es Slim, como es Larrea, como es Salinas Pliego, que jugaron un papel también en todo el proceso de transición. No solamente fue Peña Nieto el que se negó a bajar a Mid, también, por supuesto, hubo otros empresarios que se negaron a que se tratara de hacer un fraude en esa jornada electoral por las repercusiones financieras que pudiera tener. Eso es un hecho y López Obrador lo sabe perfectamente, pero hay otra derecha que fue relegada, otra derecha que fue hecha a un lado, otra derecha que fue sacada de consejos incluso de salud, y esa derecha es la que está golpeando, y esa es la derecha que está detrás de cada ataque en medios de comunicación, y esa derecha y personajes de esa derecha, incluyendo el Partido Acción Nacional, incluyendo empresarios como Claudio X, por supuesto que para ellos sería excelente en un momento dado que depusieran a López Obrador y que llegara alguien que según respondiera al perfil que para ellos debe tener un presidente de la República. Aquí lo lamentable, y con eso termino, aquí lo lamentable es que nos topemos con este tipo de narrativas que, caray, no discuten a fondo lo que tendríamos que discutir y se fijan más, perdón por lo coloquial, en la panza del presidente, en lugar de discutir el tema migratorio, en lugar de discutir el tema de la seguridad y demás, ¿no? Oye, Jesús, un Juan Guaidó acá, local, ¿no? Algo así. Oye, esto que dices... Pues nada más que fuera Anaya, mano, pero no que lo encuentren porque está prófugo, ¿no? Sí, eso que dices de los Miramones, están como el chiste, ¿no? Que dicen, oye, ¿qué tal vamos a cantarle la bronca a los gringos, no? Armamos una guerrita, nos invaden, nos atacan y mira, rápidamente se apoderan de México, nos llegan, ya sabes, universidades, carreteras, desarrollo, etcétera. Y le dice el otro, ¿y si les ganamos? Así está. Bueno, nada más para no dejar que, pues ya hubo quien fue muy estridente, estuvo haciendo ruido, Pedro Ferriz de Con, este locutor tan lamentable, este muchacho que sí abiertamente estaba pidiendo una invasión de Estados Unidos con Trump para deponer al presidente López Obrador, y no olvidar tampoco que hubo por ahí un movimiento dentro del ejército de algún militar, estoy tratando de recordar su cargo, pero era un general. Samuel Ponce, ¿no? Creo que sí, no estoy muy, pero debe ser ese que abiertamente hablaba de un golpe de Estado. Es más, Beatriz Pajés, la directora de la revista Siempre, también haciendo un llamado a las Fuerzas Armadas para que den un golpe de Estado. En fin, de que hay gente dentro de los círculos políticos de la derecha, y yo a veces no estoy tan seguro que sean realmente de derecha, yo creo que más bien son mezquinos, pero bueno, es mi percepción personal. Estarían felices con que México hubiera un movimiento de esa naturaleza. No tienen ni idea de lo que significaría que llegara a concretarse un movimiento de esa naturaleza. Y además, también se les olvida, la historia siempre ayuda, yo sostengo eso, se les olvida que sí vivimos tiempos autoritarios, sí vivimos gobiernos realmente represores. Así los hubo y lo saben perfectamente. Lo que pasa es que su memoria es convenenciera. Nada más recordar al gobierno de Luis Echeverría Álvarez, por ejemplo, lo que pasaba con López Portillo. Todavía los resabios con Miguel de la Madrid, como lo que ocurrió en movimientos también, como el sismo, por ejemplo, cómo llegaron los militares a poner toques de queda
En fin, de que existen ese tipo de situaciones, las hay, y la nostalgia por el autoritarismo, pues ahí de pronto, yo insisto que el odio hace perder la perspectiva. No sé si quiera comentar algo más sobre este punto, ya nos quedan unos minutos para el siguiente tema. Ustedes me dicen si aprovechamos estos minutos para cerrar más sobre esto del TEMEC o entramos muy breve al siguiente ¿Cómo tema. andas, mi querido Beto? Vale, pues si les parece una reflexión sobre lo que el siguiente tema en la agenda, que es esta relación del presidente Andrés Manuel López Obrador con los medios de comunicación. Ha sido muy peculiar en los años en que lleva este gobierno, casi va a cumplir 4, porque recuerden que empezó a gobernar el 2 de julio de 2018. El presidente López Obrador ha marcado la pauta en la agenda política nacional a partir de las conferencias de prensa matutinas. Y en este encuentro, que es muy cerrado, pues porque son pocos los que realmente asisten a estos encuentros, pues ha habido sí alguna forma característica del presidente de conceder la palabra, la pregunta, pues a quien decide quién va a preguntar. Y desgraciadamente, yo lo digo de esta manera, pues hay como una tendencia, yo no sé si sea realmente a propósito, no tengo más elementos de lo que he visto en estos años, para asignar el derecho a la pregunta a quienes pues suelen no preguntar, sino de pronto hacer comentarios favorables al presidente o hacer preguntas a modo. Ahí no falta aquel reportero de algún medio local que pregunta casi cómo amaneció y qué comió usted el día de hoy. Y esto, pues, de una u otra forma, mi percepción es que esto, que es un ejercicio inédito, porque no hay un presidente en el mundo que tenga una conversación diaria con periodistas como lo tiene el presidente López Obrador, pues se desperdicie. Es mi percepción. ¿Cómo ves tú, Alejandro Saldaña, este tema de Andrés Manuel López Obrador y esta peculiar forma de llevar este diálogo circular que son las mañaneras? Sí, pues mira, me parece que es tan cuestionable el periodismo chayotero como el periodismo palero. O sea, a fin de cuentas, son dos polos de una misma relación. O sea, se trata de lo mismo. ¿Sí? Y eso, pues en el fondo, realmente no es periodismo. O sea, tanto el periodismo, el medio, el periodista, el comunicador, el reportero, qué sé yo, que orienta sus notas en función de las dádivas recibidas, ¿no? Que vende las entrevistas, ya todo lo que bien se sabe de cómo funciona este tipo de, entre comillas, periodismo. Como por otro lado, simplemente ser paleros, matraqueros y aplaudidores, ¿no? De todo lo que dice el señor presidente está bien, ninguna capacidad pues de cuestionamiento, de reflexión, de diálogo, incluso, digo, esto no tiene que ver con faltar al respeto, de confrontación de ideas, subrayo, de ideas, no meterse ni con la persona, nada. O sea, es una confrontación de ideas que me parece que eso es fundamental para el ejercicio periodístico y por lo tanto para, pues para la democracia en el país, ¿no? Entonces, sí, yo creo que este tipo de actitudes, en donde cualquier periodista o cualquier reportero o reportera que cuestiona al presidente, que lo interpela, que dialoga, que tiene algún tipo de interacción, más allá de la simple pregunta, más allá de cómo amaneció usted, señor presidente, me parece que es muy saludable y esto habría que tratar de que se reprodujera más, que hubiese mayor nivel de crítica, ¿no? Mayor capacidad de interlocución. Eso beneficia a todo el mundo, eso aporta más que solamente, o por un lado, o la crítica a todo lo que dice el presidente, o en el otro extremo, el aplauso fácil de todo lo que dice y de todo lo que hace, ¿no? Y sí, me parece, yo lo que he visto, digo, no soy asiduo a las mañaneras, es decir, a seguir las transmisiones, pero lo que de pronto uno ve, pues es que yo no he visto que haya habido una falta de respeto al presidente. O sea, una interlocución, pues, una interlocución fuerte, ¿sí? De discusión, de ideas, etcétera, ¿no?
Y lo otro, bueno, lo he leído en algunos tweets que ha escrito Ernesto, por ejemplo, pues la asignación de lugares, ¿no? Entonces, cómo la ubicación de los periodistas y cómo, pues las voces más críticas suelen ubicarse en las filas posteriores, etcétera, y tratando de que en las primeras filas haya periodistas o personas, pues que no cuestionan, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas me parece, digo, que demerita el ejercicio que, como dices, Alberto, pues no hay antecedentes ni pues no se conoce nada parecido en el mundo, ¿no? Entonces, algo que puede ser realmente muy productivo, que puede ser muy fértil en términos de ideas, en términos de construcción de ciudadanía, de medios, etcétera, pues demerita, ¿no? Demerita tanto irse al extremo de todo está mal, como al extremo, pues eso, de ser un periodismo palero, ¿no? Eso sería mi punto de vista. Tenemos las imágenes de un intercambio que tuvo Ernesto Ledesma con Noemí Burak, creo que se pronuncia así, que forma parte del equipo de trabajo de la Dirección de Comunicación Social de Presidencia de la República, del Gobierno de México, donde pues Ernesto de manera, pues ahí están las imágenes y las pongo Leonardo, pues él le señala básicamente que efectivamente Rompeviento no ha sido vetado, de hecho no lo es así, nosotros lo reiteramos, no hay vetos, y se lo digo yo, que a mí que me ha tocado vivir varios sexenios como periodista, no hay un veto a Rompeviento, simplemente que el presidente López Obrador ha decidido, y ahí lo lee usted en esta conversación que tuvo en Twitter Ernesto, ha decidido pues no evadir a Ernesto Ledesma, como lo ha sostenido aquí en Momentum varias veces. Simplemente el presidente pues ya sabe que los cuestionamientos que le van a hacer no van a ser fáciles de responder porque ya han sido duros en otros momentos, sí. Y pues la percepción que tiene Ernesto, y ahí lo plantea en Twitter, es que el presidente López Obrador lo evade, no lo ve así. Y es parte de ese tema, mi querido Jesús, parte de esto que de pronto nos vamos más por las percepciones que por otra cosa, porque no tenemos más elementos, desgraciadamente, para el análisis, y que tienen que ver con algo que te quiero, para pedirte tu opinión, también incluir este tema, este punto, ¿no? En su momento se cuestionó, por ejemplo, cuando está el periodo de la transición del gobierno electo al gobierno ya en el poder, hubo conversaciones, hubo intercambios de opiniones, y en el momento se llegó a cuestionar justamente este modelo que existía, por ejemplo, en el tema de la asignación de la publicidad, que con Peña Nieto llegó al extremo, o sea, se entregaron miles de millones de pesos a algunos medios de comunicación, Universal, Televisa, TV Azteca, Reforma, por poner algunos, Milenio, justamente con ese criterio de, pues, algunos dicen de comprar la conciencia. Y este modelo se planteaba como realmente poco útil y además injusto, que no cumplía con la obligación que establece la ley de que el dinero de recursos públicos, recursos fiscales, se utilicen para la promoción de la acción de gobierno, pero que tiene que ser ejercido de una manera transparente. Bueno, pues ese modelo no se cambió, ya no se le entregan miles de millones a la Universal, pero se le entregan cientos de millones a la Jornada, por ejemplo, ¿no? O se le entregan dinero, recursos públicos de forma poco transparente a medios de comunicación de los cuales, tú dices, hace 3 años, 4 no existían. Y tenemos entonces todo este galimatías que de pronto aparece en las conferencias de prensa matutinas. Es decir, como bien dice Alejandro Saldaña, pues es que lo que tiene que revisarse es el modelo, porque de nada te sirve que tengas a periodistas y medios de comunicación que solamente van a hacer preguntas a modo, porque es básicamente lo mismo que hacían antes en las entrevistas con Peña Nieto, con Calderón, con Miguel de la Madrid, que solamente daba una entrevista al año, que era previa el informe, y veías ahí a Guillermo Ochoa, recuerdo mucho, cuya pregunta era, ¿qué desayunó hoy? ¿Y qué va a decir usted? ¿Y cómo concilia el sueño? ¿Toma pastillas? Y Miguel de la Madrid decía, no, me tomo una cervecita. Y ahora vemos, si lo comparamos, el modelo es el mismo de aquel reportero que va y pregunta, ¿usted qué mensaje le da a los mexicanos ahora, antes de su día? Es lo mismito.
pero mejor ya hablé mucho. ¿Tú cómo lo ves, Jesús? Mira, yo, si me permites, empezaría por el lado del periodismo. Para mí no existe la objetividad periodística. Yo lo pienso y estoy convencido de eso. ¿Por qué lo creo así? Porque creo que la objetividad o el rollo, voy a ser muy coloquial, el rollo de la objetividad periodística se manejó por parte de los medios para evitar que el reportero, que la reportera se involucrara, fuera empática con las situaciones, cuestionara más, investigara más, profundizara más, que se dedicara simplemente a decir lo que estaba pasando sin agregar ni una sola coma. Claro, dependía también de lo que estaba pasando. Es decir, si lo que estaba pasando no convenía, pues tampoco eso se decía. Y entonces te decían, tú tienes que ser objetivo. Es decir, no opines. Es decir, si tú estás viendo que un hombre agarra patadas a un niño y mata a ese niño, tú como reportera y reportero, como periodista, no intervengas. Solamente di lo que está pasando. Y sin embargo, estás perdiendo esa esencia fundamental del periodismo para cuestionar al poder, que es entender que el periodismo sí o sí debe estar del lado de las víctimas. El periodismo debe de estar del lado, y no quiero sonar muy político, ni muy dogmático, pero debe de estar del lado de la sociedad, debe de estar del lado del pueblo. Yo partiría de ahí. Por eso para mí, cuando las empresas y todos te dicen la objetividad periodística, pues para mí era una forma de control del periodismo. Cuando tú planteas una línea editorial, ya no eres objetivo. Desde que tú decides qué tema vas a abordar al principio de un noticiero, de un programa de análisis, ya no estás siendo objetivo. Estás planteando tu visión de los temas y las prioridades que tú tienes en tu agenda. Para mí el periodismo lo que tiene que ser es honesto, es transparente y es riguroso. Es decir, que todo el mundo sepa por qué y para qué haces las cosas. Por qué y para qué de verdad profundizas en estos temas. Para mí eso es determinante. Y eso es precisamente lo que a ti como periodista, desde mi óptica, por supuesto, te permite una independencia de los tres poderes que existen en este país. El poder político, el poder económico y el poder criminal, que muchas veces este último se compone de los dos primeros. Y de ahí paso precisamente a lo que mencionaba Alejandro. Yo no creo en el periodismo militante, con todo el respeto que me pueden merecer varios amigos y amigas que me han dicho que sí, que como periodista tú tienes todo el derecho a ser militante y a mostrar simpatías. No lo creo. Y no por una cuestión de objetividad, sino porque tú no estás para echarle porras a nadie, ni para lavarle la cara a nadie. Tú estás para cuestionar. Claro que a lo mejor ideológicamente yo me puedo sentir más afín a López Obrador que a Enrique Peña Nieto, pero eso no quiere decir que yo le aplauda a López Obrador. Yo tengo que cuestionar a Andrés Manuel López Obrador porque esa es mi obligación, pero lo tengo que cuestionar con transparencia, con honestidad y con argumentos. No si se volvió o no se volvió los zapatos, ¿no? Lo tengo que cuestionar, sí, qué pasa con los megaproyectos, qué pasa con la economía, qué pasa con la seguridad, pero entendiendo el entorno, el contexto y con cifras y datos muy claras. No se trata de que yo me pare en una conferencia, en la mañanera, y le diga, señor presidente, usted es prácticamente un héroe, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas, hoy a mí no me asaltaron. A ver, espérame, Lord Molécula, cálmate 2 minutos, ¿no? O sea, ahora es muy importante también entender que el periodismo militante es exactamente, coincido con Alejandro, que el periodismo chayotero de antes. No estás respondiendo al periodismo ni a la sociedad. Estás respondiendo a un interés netamente personal. Y eso es muy importante que la gente también lo entienda. Que los verdaderos periodistas, por eso yo les decía hace un momento que yo separo al medio y a los periodistas. Yo creo que una cosa son los medios de comunicación y otra cosa los periodistas. Periodistas críticos con el poder siempre ha habido, siempre. Estás tú, está Ernesto, está Julio, está incluso ahora la tan denostada Carmen Aristegui, está también, por supuesto, Alejandro Páez, está Álvaro Delgado, están muchos, y muchas, Dani Pastrana, o sea, gente que toda la vida ha cuestionado al poder, toda la vida, y que ahora a lo mejor cuestionan de una forma y no gusta, pero es su trabajo cuestionar. Y si tú les buscas, si tú les revisas, más allá de la simpatía o antipatía, no tienen vínculo alguno con ningún partido político ni con un empresario. Están siendo periodistas. Y ese es el gran punto que yo creo que se tiene que discutir en la actualidad. Porque hay gente que considera que el periodismo puede ser militante. No, no puede ser militante. Insisto, puede ser simpatizante, que bueno,
Pero al momento que tú llevas a cabo un análisis, una investigación, una nota, cambia todo porque lo tienes que sustentar y argumentar, sin importar quién esté enfrente de ti. Claro, si tú tienes una opinión y eres no lo digo de forma denostativa, lo digo para definir, un opinócrata de derecha, bueno, ubícate y sé transparente y di, yo soy un opinócrata de derecha y mi visión es de derecha. Yo soy de izquierda, soy de izquierda. Soy amlista, soy amlista. Soy priista. Y entonces la gente sabrá valorar por qué estás argumentando ese tipo de temas, ¿no? Entonces me parece que esa es la crisis que vivimos en la actualidad en el periodismo, que se nos ha olvidado lo que es periodismo, se nos ha olvidado que el periodismo crítico siempre ha estado ahí, que seguimos mezclando a los medios de comunicación que fueron los que fallaron, los que fracasaron en su labor de servir a la sociedad para rendirle cuentas a un poder político y económico, y se nos olvida que siempre ha habido periodistas críticos que no merecen ser metidos, clavados en la misma canasta que otros personajes que son deplorables, y yo tengo por no decirlo, el caso de López Dóriga, el no teacher, yo no sé por qué demonios le decían teacher hoy por hoy, el caso de Loret de Mola, el caso de muchos otros, por supuesto, que toda la vida construyeron sus carreras con dádivas y que se enojan ahora, pero claro que eran brothers, a lo mejor no de Alito, pero sí de otros personajes. Y que claro que les daban entrevistas pagadas y que claro que hacían, digo, Loret de Mola hizo un montaje por la mano de García Luna porque su empresa se lo ordenó. Entonces, y siguieron haciendo montajes para favorecer a García Luna y le construyeron la imagen de superpolicía a García Luna, o sea, a García Luna. No estamos hablando de cualquiera, García Luna, que está en la cárcel, o sea, vinculado con el narco. En otro país, perdón, tú fuiste a Alemania, no me dejarás mentir. En otro país eso no existe. Hoy esa carrera se hubiera acabado. Cuando salga Israel Vallarta, cuando salga Quevedo, cuando salga Juana Hilda, otras carreras que apoyaron siempre a Wallace se van a caer también. Entonces, saben perfectamente que su carta, ¿cuál es? Su carta es decirse, soy periodista. No, no lo son. O son buenos, son malos periodistas. Y eso no quiere decir que no hayan existido los otros periodistas, sino es justo que a los periodistas que siempre han sido críticos los metan con esos otros periodistas que sí están golpeando, sí o sí, porque claro que sí, al presidente López Obrador, porque tienen una agenda de golpeteo constante, no de ahora, desde el 2006, que López Obrador se convirtió en un problema cuando era jefe de gobierno, pero desde el 2004, cuando se dieron cuenta que López Obrador realmente era un candidato que iba a competir y que ponía en riesgo muchas cosas. Desde ahí se volvió un personaje al que había que golpear, denostar y cuestionar por todos lados. Yo no creo que a López Obrador le haga falta ni necesite periodistas militantes. Ajá. No los necesita. Y ahí voy a la mañanera y con ello entro a lo que me preguntaste, perdón por el rollo. López Obrador crea la mañanera desde que era jefe de gobierno y ahí se da cuenta que no necesita el respaldo que tenían otros presidentes en los medios de comunicación. Su credibilidad es muy alta de López Obrador. Tú le preguntas a la gente y la gente te lo va a decir. Yo creo más en López Obrador que en cualquier otro medio de comunicación. Creo más en lo que López Obrador me dice en la mañanera que en lo que me puedan publicar. Entonces López Obrador no necesita destinar millones y millones y millones y millones como lo hacía Enrique Peña Nieto para tener el control de los medios de comunicación, para construir imágenes, para evitar que se supiera, para firmar acuerdos como lo hizo Calderón para que no hubiera datos y cifras de los muertos que estaban generándose por su estúpida guerra contra el narco. O sea, López Obrador no lo necesita por la credibilidad que tiene y por la forma en que llegó al poder. Entonces, flaco favor le hacen los periodistas militantes o comunicadores militantes, creándole ese cerco de protección que aparte ni siquiera lo necesita por la forma en cómo contesta y la forma como él sabe relacionarse con los medios críticos que tiene enfrente. Entonces, ni siquiera están beneficiando al presidente de la República con ello. Y en el caso de los recursos, sinceramente a mí me parece que es un error la no transparencia. Uno entiende que tengas publicidad, por supuesto, oficial, y que esa publicidad se otorgue con base a qué criterio. Lo que es importante saber es por qué otorgas cierta cantidad de dinero a ciertos medios. A lo mejor porque son afines a ti. Ah, bueno, dilo, ¿sabes qué? Tal medio es afín a mí y por lo tanto considero que lo tengo que apoyar, punto. O sabes qué, yo quiero apoyar más al periodismo impreso, o sabes qué, yo creo que es por una cuestión de rating, o es una cuestión de penetración, o es una cuestión de lo que quieras. Pero que todo el mundo sepa de qué se trata cuando destinas recursos a los medios de comunicación. Que ojo, yo sí creo, y voy a poner un poco de polémica en esto, pero yo sí creo sinceramente que si los medios, particularmente los medios, entendieran el favor que les está haciendo un gobierno a no darles tanto dinero, de verdad podríamos lograr medios independientes de un poder político. El punto es que muchos no quieren.
Tú como medio tendrás que generar tus propios contenidos, vender tus contenidos y no estar dependiendo de lo que el gobierno nos está mandando. O sea, eso te daría un nivel de independencia y de criterio muy diferente al que durante muchos años se ha manejado. Entonces, yo creo que estamos en un momento en el cual lo fundamental, y con esto concluyo, es que haya transparencia, que haya honestidad y que haya claridad del por qué y para qué estás haciendo las cosas, ¿no? Sí, es la palabra clave es transparencia. Aquí tiene que quedar muy claro la posición de cada quien. Y en el caso de autoridades, están inclusive obligados por ley a ser transparentes y claros en la asignación de recursos y en otros tipos de decisiones, como inclusive el dar o no, lo que pareciera pues un privilegio en el tema de las conferencias de prensa matutina, el asignar o el permitir que se hagan preguntas a aquellos que no van a hacer preguntas, sino van a hacer alabanzas. Eso es muy cuestionable también. Como también es muy cuestionable, como bien decías, Jesús, esa idea que se transmite desde el poder ahora y también muchas personas de creer que todos somos periodistas como Loret de Mola. No, no todos somos Loret. Allá vemos algunos a los cuales no nos pueden acusar de enriquecimiento inexplicable. Más bien, en nuestro caso y en el de varios compañeros, pues nos pueden acusar de empobrecimiento inexplicable, la verdad. Y muy explicable, además. Además, Oye, es como cuando un día me mandó unos mensajes alguien, una persona de la audiencia me estaba mandando tweets y todo, y me decía, sé quién eres, sé lo que tienes, ya te he estado investigando, sé por qué comenta lo que cuenta. No, pues dime dónde está cayendo, compadre, porque exactamente. Aquí no. no, pues si quieres revisar mis cuentas, güey, pues vas. Nada más del banco te va a detener a ti, pero bueno. Sí, exactamente. Alejandro Saldaña, Jesús Escobar Tobar, muchas gracias por esta conversación tan interesante en Momentum y ahí seguimos. Gracias. Al Gracias. contrario, Alberto, muchísimas gracias, Jesús, que estén muy bien y pues un saludo a toda la audiencia, que tengan un buen fin de semana. Oye, nada más rápido, quiero consignar la hipocresía del señor Ernesto Ledesma, quien cuestionó al señor Héctor, en el chat cuando Héctor anunció que no venía, Ledesma le puso algo por ahí y Ledesma tampoco se presentó. Esa es la incongruencia del señor Ernesto Ledesma, lo quiero dejar patente. Vale, pues muy bien, ahí está ya la queja, transparente, abierta y clara. Nos vemos. Un abrazo, cuídense, hasta luego.